partido, por favor no entren en ese tipo de caracterizaciones, solamente les jugaría muy en contra de ustedes mismos. Segundo, creo que sí, normalmente tienen ciertos déficits y tienen ciertos problemas administrativos, tampoco exageradamente como para no tener servicios básicos o como para no poder invertir. Creo que más bien hay una falta de liquidez en esos países para poder como hacer muchas cosas, o que esta liquidez al no ser administrada correctamente puede terminar no siendo tan efectiva, pero que incluso una inyección de liquidez mucho mayor por efecto, incluso efecto embudo, podría terminar ayudando. Sobre todo también una tercera condición que tiene una gran clase media emergente, es decir, una gran parte de la población no está en la pobreza, sino que está en una clase media que está emergiendo, es decir, son clase media bajo clase media, ¿sí? Que tienen intereses de inversión. Entonces, ¿por qué nosotros preferiríamos esto? Creo que hay una métrica clara en este debate que es en qué mundo hay mejor desarrollo. Sí, es una moción de actor, entonces creo que a cualquier país en vías de desarrollo le interesa el desarrollo, definitivamente, ¿sí? Pero segundo, incluso vamos a demostrar cómo es que puede existir un país por preferir el BRICS antes que los otros estados. 3 criterios para la métrica. 1, que haya crecimiento. 2, que yo tenga autonomía o soberanía. Y 3, que esto sea sostenible en el tiempo. Cuando consigue esas 3 cosas, creo que a cualquier país le interesa, sabe claramente crecer porque tiene mucha más capacidad. Todo le interesa ser autónomo y soberano sobre su territorio en la mayor cantidad de tiempo, y le interesa ser sostenible porque de esta manera puede ser competitivo a nivel internacional, ¿sí? Si quieren negar eso, intenten hacerlo. Entonces, expliquemos por qué es que tenemos estas 3 cosas. Primero, creo que tienen crecimiento, 2 cosas sobre el crecimiento. Necesitan 2 cosas para tener crecimiento. 1, material económico, y 2, material en nivel de know-how o capacidad, ¿sí? ¿Cómo consigo esas cosas? Mucho mejor que en su lado. En el FMI tengo materia económica, pues puedo concederles que me dan plata, ¿sí? Pero esta plata está vinculada a necesariamente hacer cierto tipo de cosas en concreto. ¿Cómo qué? Pues cambiar mi política monetaria, aperturar mucho más mi sistema económico para que lleguen más empresas extranjeras, normalmente transnacionales, ¿sí? Que hagan ese tipo de cosas, y entonces este dinero que yo tengo que invertir lo termino invirtiendo en lo que el FMI me pide. Muy poco margen de acción entonces para que yo pueda terminar haciendo las cosas que yo quisiera hacer, ¿sí? Y en cambio, en este lado tenemos que tener dinero solvente, dinero que yo puedo utilizar directamente. Ellos van a decir que vamos a utilizar el dinero en cosas malas. Incluso en ese escenario, creo que hay una gran parte del dinero que podría terminar utilizando en muchas cosas buenas que vamos a explicar. Segundo criterio es de know-how. ¿Cómo es que en su lado nos van a decir que ellos nos dan lineamientos? Que son muy bonitos los lineamientos porque nos ayudan a tener un horizonte claro y fijo. No, la verdad es que esos lineamientos sirven para ciertos intereses liberales, ¿sí? Creo que ya está ahí un sesgo marcado en ese aspecto. Y eso no es bueno, voy a explicar el punto de soberanía. ¿Por qué? Pero entonces esto ya está vinculado. Pero en nuestro lado, yo también podría know-how, ¿sabes por qué? Porque el Banco Mundial ya me da lineamientos, porque puedo pedir asesorías privadas, porque puedo pedir muchas otras asesorías que pueden compensar los lineamientos que me pueden dar eso, ¿sí? El FMI es el Banco Mundial. Sí, creo que puedo pedir asesorías en otros lados, eso queda claro. Incluso puedo pedir alineamiento asesoría a las BRICS. Creo que eso sí me lo pueden comprar, ¿no? Si quieren, ya. Entonces, creo que aquí ya demostramos cómo necesariamente el crecimiento está a nuestro lado, mucho mejor porque tiene un dinero más solvente. Pero si incluso quieren creer que son guards, crean. Segundo punto, porque ganamos. La autonomía y la soberanía. En su lado de la Cámara, creo que hay una mayor asimetría y este punto no lo pueden ganar. ¿Por qué? Porque no es necesariamente ponerme condicionamientos muy marcados y hacerme que yo haga las cosas que ellos deseen que haga. Solo refuerza la asimetría de los países que normalmente ya desde antes me habían dominado, ¿verdad? En cambio, en mi lado, al yo tener una mayor apertura para poder hacer las políticas que desee, ¿qué es lo que ocurre? Que estos países en vía de desarrollo normalmente tienen factores culturales específicos. Tienen comunidades campesinas, tienen comunidades indígenas, que sus políticas liberales no los apoyan, porque más fomentan el hecho de que yo traiga sus recursos, que los despoje sus tierras, los que lo voten a otro lado, en cambio en mi lado de la casa, ya ese balanceo que ustedes agregan de asimétrico, porque ahora hay una presión externa que yo cumpla estas políticas, ya no está. Entonces, ¿qué hay? Una clase política y una población, un grueso poblacional. En el mundo real, es decir, su mundo, lo que ocurre es que cuando esta población trata de hacer presión, pues yo no puedo porque tengo la presión extranjera de que tengo que cumplir con los lineamientos del FMI, y entonces no le va tanto caso a la población de aquí, y segundo porque la clase política quizás no quiere hacerlo. Pero ahora cuando solo queda este balance interno, porque ya no me están influyendo a nivel de la política pública como está del lado aquí, yo tengo mucha capacidad, mayor capacidad de acción como colectivo social. Entonces claramente puedo terminar haciendo que sí se respeten los derechos culturales de esta zona, o incluso que ellos mismos quieran hacerlo, ¿sí? A nivel cultural. Pero un segundo nivel es a nivel económico, porque si hay una clase medio emergente que quiere invertir, yo puedo proveer más la empresa local que en su lado de la casa. ¿Por qué? Porque en su lado de la casa, cuando yo aperturo a las transnacionales al tener productos más baratos corroen la industria local para que mis productos yo no los puedo vender tanto al precio como los productos que son estadounidenses, que son muchísimo más baratos en comparación con los productos locales. Creo que eso es malo porque evita que estas industrias puedan crecer. Si es que incluso en su lado podrían crecer, en nuestro lado crecerían mucho más porque ya no necesita
necesitan aperturarse tanto. Si se aperturarían a un margen más o menos razonable para poder trabajar y para que esta industria local pueda fomentarse mucho más. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la clase media mueve los engranajes económicos de este país. La clase media le da trabajo a las personas de las clases más bajas, ¿sí? Y también dan productos y sirven productos a las empresas mucho más grandes que están allí. Pero cuando tiene un desbalance transnacional porque ha aperturado mucho más para recibir mucho más capital extranjero, necesariamente me estoy dañando, ¿sí? Y creo que eso no es bueno, solo es bueno para la economía, claro. ¿Ya? Entonces, antes de el tercer punto de sostenibilidad, describe por favor cómo son los países del BRICS y cómo operan generalmente con los países pequeños y poderosos. Es que no me importa eso en líneas generales por ahora. ¿Por qué? Porque me han dado autonomía para las políticas públicas. Según él, no voy a tener presión de estos países. A ver, creo que eso puedo tenerlo en ambos lados de la casa, sin problema. Pero, ¿por qué es que aquí yo tengo una mejoría? Porque aquí no me influyen las políticas públicas. Si quieres decirme que me hagas un pago, vamos al punto de sostenibilidad. ¿Ok? Materialización. Dos elementos aquí, corto y largo plazo. Corto plazo creo que el FMI, por más de que me dé una gran inyección económica, ya hemos demostrado cómo es que necesariamente no reduce el problema a largo plazo, porque no reduce la pobreza o porque mantiene los conflictos sociales dentro de estos países, porque no han generado un cambio estructural para estas personas que son las más importantes aquí en este tipo de países. En cambio, la inyección económica del Banco de las BRICS necesariamente me permite a mí tener mayor presión social y segundo, mejores relaciones con estos países que tratan de hacer ¿qué? Que tratan de competir directamente, porque son países emergentes, no son grandes potencias, contra el hegemón que es Estados Unidos. Creo que ellos tienen más incentivos de querer ganarme mi confianza a través de cosas buenas que de cosas malas versus el grandote que ya me tiene dominado. ¿Sí? En esa comparativa creo que al menos, si quieres hablarme de eso, ya hemos demostrado cómo es que necesariamente ellos tienen más incentivos de poder hacer cosas buenas. ¿Por qué es que puedo lograr todas esas cosas? Y les voy a explicar por qué es importante la infraestructura. Cómo es que necesariamente esto me ayuda a tener servicios básicos que normalmente pueden ser escasos y dos, cómo me ayuda a tener vías, por ejemplo carreteras, que hacen que los productos de la industria local sean mucho más fáciles de dinamizar, aeropuertos que me permiten importar y exportar, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ya hemos demostrado cómo es que vamos a ganar este debate. Muy orgulloso de proponer y muy feliz de debatir con el Sí. Ok, primero ciertas proposiciones puntuales al caso de la alta de gobierno, que bueno, nos trae primero el argumento de crecimiento, el argumento de sostenibilidad y cómo es que es mejor, y el argumento de competencia de cómo es que es mejor porque vamos a ser más competitivos y todo el argumento de crecimiento y que vamos a ser más sostenibles que nosotros. Primero, nos hablan de que ellos pueden, por ejemplo, pedir la asesoría al Banco Mundial, etc. Primero consideramos que eso atenta contra la moción que me diga que tenemos que ir uno sobre otro, pero incluso asumiendo que pudiesen hacer esto, consideramos que no hay incentivo necesario para que el Banco Mundial venga y les dé asesoría, porque justamente esto sucede en medida que yo tengo, que le financio al Banco Mundial y le doy dinero, entonces no hay ningún mecanismo que me pruebe de ese lado. Y segundo, ¿qué es lo que pasa con el BRICS? Dice que le puedo pedir asesoría al BRICS, lo que me parece sumamente ofensivo bajo la política que tiene el BRICS, porque ¿saben qué es lo que pasa? Que el BRICS está compuesto por diversos países que tienen diversas políticas distintas económicas, políticas económicas sumamente contradictorias, por lo tanto van por distintos lineamientos. Consideramos que en medida de ello, BRICS como está compuesto por ellos, no tiene un solo lineamiento y no tiene capacidad de guía, no tiene capacidad de poder guiar a mi país en base a lo que necesito, en base a análisis o en base al contexto en el que se encuentra. Lo que sí termina sucediendo en la comparativa con el FMI, y lo voy a demostrar. Pero antes también es que vienen y nos dicen que vamos a creer con mayor asimetría, porque se van a creer esa narrativa de dependencia sobre las grandes potencias. Creo que Bullón tiene una nula caracterización de qué implica un país en vía de desarrollo. Consideramos que muchos de los países en vía de desarrollo ya tienen gran dependencia de las grandes potencias. Eso es lo que pasa hoy y va a pasar siempre. Esta dependencia es algo constante. En muchos de los países en vía de desarrollo ya hay grandes transnacionales. No es que va a haber un cambio en el status quo que nos trae Bullón y que esto va a desaparecer. Consideramos que básicamente eso parte de la caracterización de país en vía de desarrollo que tiene justamente mecanismos en contra para no poder desarrollarse por justamente esta dependencia y esta narrativa que existe. Consideramos que todo el punto que nos trae Estados Unidos, por ejemplo, al final, ya sucede en la actualidad, por lo tanto es completamente irrelevante porque no genera ningún cambio en el status quo. Entonces, él viene y nos dice, ¿saben qué? Ahorita no, Guillermo. Él nos dice que la comparativa, ¿saben qué es lo que pasa? Es que el FMI te dice qué hacer y el otro no te dice qué hacer. Ok, viene y nos dice, es que el FMI te dice que tienes que seguir ciertos lineamientos, por ejemplo, cambiar tu política monetaria, abrirte al mercado internacional y bueno, empezar esta narrativa. Como yo venía diciendo, es
eso es algo que por si muchos países ya mantienen la política internacional por los países en vía de desarrollo, pero sin embargo, asumiendo que por ejemplo tienen que cambiar su política monetaria, etcétera, consideramos que hay más posibilidad de desarrollo o por lo menos de combatir ciertas problemáticas desde el otro lado de la Cámara que desde el lado de la Cámara. ¿Por qué? Porque primero, antes de pasar a la argumentación, queremos entender cómo es que por ejemplo el FMI sí tiene capacidad de guía. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando si bien el FMI tiene ciertas rasgos que por ejemplo pueden perpetuar esta dependencia que va a existir sin FMI o con FMI? Consideramos de que por ejemplo el FMI, por ejemplo, después de la crisis financiera del 2008, cuando Grecia casi colapsa, por lo menos intervenía a hacer ciertas, por ejemplo, medidas de austeridad que permitían que Grecia no termine colapsando. El FMI tiene una capacidad que no tiene el BRICS, que es la capacidad de análisis. La capacidad de análisis de un contexto en particular dice cuáles son los problemas estructurales. Está bien, tendrás que seguir ciertas líneas, pero te digo cómo solucionarlo y por lo menos no colapsar y no terminar derrumbándote. Consideramos que los países en vía de desarrollo, básicamente, por esta gran dependencia que tienen alta posibilidad de que esto termine sucediendo. Y por eso mismo consideramos que el FMI tiene mayor capacidad de solucionar eso. Así no se cooperativa con el que ya se acaba de ir lo que estoy viendo que lo estoy yo y la sostenibilidad, ciertas fundaciones integradas que voy a tener en mi punto también para terminar de tumbarlo. ¿Qué es lo que sucede? Nos dicen, es que prefiero que nos asume el argumento como dependencia individual. Viene y nos dice que los países ahora, sí está bien, nos concede. De repente ahora también van a depender de los países del BRICS, como por ejemplo de Brasil, Rusia, China, etc. Pero dice, y no van a depender del otro. ¿Saben qué es lo que pasa? ¿Por qué la comparativa esto es peor? Porque no es que ahora es que dejo de depender de Estados Unidos y dejo de depender de las potencias y ahora empiezo a depender del BRICS. Lo que ustedes dicen que era una dependencia doble. En la actualidad tengo una dependencia individual de ciertos países, por ejemplo, como venían diciendo, Estados Unidos, que bueno, países que han dominado históricamente los países en vía de desarrollo. Sin embargo, ahora tengo otra dependencia por parte de otros países. ¿Saben por qué esta dependencia es más problemática? Porque estos países son los países con quienes compito. Son, por ejemplo, Brasil, que es un país, por ejemplo, que tiene ciertas condiciones similares a los países en vía de desarrollo. ¿Por qué? Porque su industria se basa su industria se desarrolla en base a generar ciertos recursos, a la aportación de recursos naturales, igual que pasa en la mayoría de países en vía de desarrollo. Lo que no pasa con las otras potencias, como por ejemplo Estados Unidos, porque ellos necesitan de estos recursos naturales. Consideramos de que en medida de ello, consideramos que ahora como compito con Brasil, como por ejemplo China, algo que está haciendo constantemente es que por ejemplo le compra cobre a Chile y a Perú para guardárselo y a futuro empezar a competir y terminar destruyendo por ejemplo esa competencia que es un gran negocio en los países latinoamericanos, un gran negocio en los países en vía de desarrollo. Consideramos que esta competencia es negativa porque justamente ahora estamos financiando y dándoles, esto obviamente con cualquier tipo de banco funciona con intereses, puede estar financiando y dándole más dinero para que tengan mayor capacidad de poder competir con los países en vía de desarrollo, que como están países en vía de desarrollo y tienen mucha dependencia, ya están abiertos en su gran mayoría al comercio internacional, etcétera. Consideramos de que justamente esta competencia es negativa per se, en medida que estoy financiando a quienes van a ser mis futuros competidores, y por lo tanto cuando otras potencias o otros compradores van a terminar comprándoles a estos porque tienen mayor capacidad de influencia, más capacidad tienen mayor dinero, por lo tanto es más plausible que les terminen comprando a ellos. Pero antes que ¿por qué yo como país en vía de desarrollo históricamente he sido subyugado a estos grandes países? Voy a querer invertir en un país que posiblemente va a querer intervenir en mi política. Ok, ¿sabes qué es lo que pasa? Independientemente de la narrativa que tú vengas a decirnos que existe, ¿saben qué? Es que la narrativa existe siempre. La narrativa es una narrativa que existe en la actualidad. No es la estamos cambiando por el hecho de ahora cubrir el BRICS. Esta independencia existe siempre. Y eso es lo que Guillermo no quiere explicar. Independientemente que justifique o todo lo que me vaya a tener Guillermo, por lo menos tengo una mayor capacidad de desarrollo. Y eso quería con el otro argumento, capacidad de guía. A diferente, de nada me sirve que países en vía de desarrollo que han tenido malas políticas económicas para poder desarrollarse, malas políticas para poder expandir su economía, ahora vengan y me den dinero y los dejen solos pues sin saber qué hacer. Porque ya vimos como el Banco Mundial es imposible que pidan dinero, ya vimos como el mismo BRICS es completamente irrelevante. Poco posible porque primero, tienen modelos contradictorios como Brasil, China, lo que ya venía diciendo, lo que termina siendo mucho peor justamente para el desarrollo de los propios países, porque no sé qué lineamiento de seguir, no sé a quién hacerle caso, por lo tanto mis políticas monetarias, mis políticas económicas pueden ser incluso contradictorias en medida que los países se contradicen entre sí. Y segundo, no tienen capacidad de guía, no la han tenido nunca, no saben analizar contextos en particular, algo que sí tiene el FMI y que ha resuelto con caídas, por ejemplo, como la de Grecia. Consideramos que por ello la Cámara Alta Oposición para no llevar.
un panel de hombres blancos que te han dicho lo mejor para ti es esto y esto y esto. Creo que en comparativa es mejor un mundo donde yo al menos tenga capacidad de decir, oye, sí, esto desde mi autonomía, desde mi soberanía es lo que yo considero mejor, por lo tanto esto es lo que vamos a aplicar. Ahora, veamos a los dos últimos argumentos que mencionaba. Me decía, que estos países ya tienen dependencia de pues, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto, no estamos negando, creo, jamás se ha negado la dependencia. El punto es, si es que yo ya dependo de Estados Unidos, ¿para qué quiero seguir endeudándome con el FMI que sigue siendo Estados Unidos? Creo yo que incluso por una lógica de vamos a ayudarme con otros países con los que hasta ahora no me han ayudado. Si acá toda la Cámara Contraria está mencionando que necesariamente las BRICS se van a querer meter por lo bajo de sus políticas, incluso asumiendo este escenario catastrófico, creo que de todas maneras hay algo mejor y desde que Democión de Actor hace que yo como país en vías de desarrollo quiera meterme con ellos. ¿Por qué? Porque si dos están peleando para tenerme a mí, pues me van a dar cosas y yo voy a poder escoger lo que mejor sea de todas las cosas que estos dos me quieren dar. Creo que eso ya es suficiente para que un país comience a buscar, fíjense por favor, las cosas que le sean mejor y por lo tanto se vaya quedando o vaya cogiendo lo que le sea mejor de ambos modelos. Creo que al menos aquí tenemos un win-win porque estamos cogiendo ambos de ambos mundos. Ok, terminamos con el caso de la Cámara Alta. Me mencionaba que ahora vamos a tener una dependencia doble. Creo que la dependencia doble está acá porque yo dependo más todavía de Estados Unidos, mucho, mucho más, mientras que acá, al menos como que, no sé, ahora me presté 50 de Jorge, me presté 50 de Guillermo, porque no tengo una deuda tan grande como la tendría en su mundo, porque las deudas también acumulan intereses, por lo tanto voy a tener más intereses y solamente le debo 100 soles a una persona que si le debo 50 y 50 a dos personas distintas. No, gracias. Luego nos mencionaba que tenemos una competencia negativa porque estamos financiando a personas que van a competir en mi contra. Creo que estamos en un mundo donde todos estamos compitiendo contra todos, así que lo mismo pasaría en el caso de que estoy dependiendo de Estados Unidos, le compro a Estados Unidos, hago comercio con Estados Unidos, pasa igual en el banco, en el FMI. Y aún así, si es que esto jamás se ha demostrado cómo es que esto de verdad hace que las empresas chinas, las empresas rusas, etcétera, vayan a depredar mi economía de manera tan grande, jamás se lo ha demostrado. Y bueno, ok, acá vemos, mencionaba que uno, las políticas son contradictorias. No creo que esto sea malo, como ya mencioné, creo que se puede sacar mucho de estas políticas diversas que no son contradictorias porque no atacan a nadie. Y dos, nos dice que estos lugares no tienen capacidad de guía. Creo que más que no tengan capacidad de guía es que quizás no se les ha dado la oportunidad de que sean guías, ahora lo estamos dando. Incluso que todos los proyectos y todos los consejos que me den sean malos, puedo buscar consejos de otro lado, pero al menos ahora tengo la opción de hacerlo que no tenía con ellos. No es una cuestión de dos chicas que mi padre la promoción y va a elegir lo mejor. No se trata de esas cosas, Pamela. Lo que se trata acá es cómo estos países van a vender, no la mejor opción, sino lo único que le queda a en desarrollo. Tú tienes capacidad de negociación fuerte, compra. Exacto, creo que si un país de vías de desarrollo no tiene la capacidad de negociación tan fuerte, es mucho mejor que se alíe con quien no te va a meter la rata y no te va a meter políticas públicas tan dañinas y políticas públicas que quieran seguir los lineamientos de la gente blanca que está en el FMI. Por lo tanto, si yo tengo un dinero que no me va a decir tienes que usar así y así y así, es mucho mejor que me vaya con el dinero que no me vincula. Entonces creo que incluso el mundo nos lleva la ventaja a nosotros. Por lo menos lo que mencionaba Jorge, que no ha sido resultado, pero hay que recordarlo de todas maneras. Este debate se gana en el mundo en el que tengamos un mejor desarrollo. Este mejor desarrollo lo tenemos en materia de crecimiento, economía, soberanía y sostenibilidad. Ya habíamos probado cómo es que el crecimiento existe a dos niveles. No voy a repetir tanto en eso porque creo que ya ha sido probado lo suficiente. Luego hablábamos de cómo es que la autonomía y la soberanía son importantes en este debate y consideramos que la autonomía y la soberanía se cumplen mejor por nuestro lado, no solamente por lo que mencionaba Jorge, sino porque a nivel simbólico es mucho peor que yo me siga ayudando y que yo me siga metiendo con países que me han colonizado, que me han oprimido, que me han dañado sistemáticamente hablando. No solamente genero un nivel simbólico a nivel de mensaje y del mensaje que le doy de mi estado, que yo quería que fuera fuerte para la gente, pero ahora ya no es tan fuerte para la gente porque me sigo ayudando con quien me hizo tanto daño. Al menos ahora voy a comenzar a hacer negocio con personas que pues no me dañaron tanto, o no me dañaron en general. Por lo tanto, creo que este es un mundo mejor solamente a nivel simbólico. Creo que a nivel de principio esto ya sería suficiente para que le ganemos a la Cámara Alta y también a la Baja por lo que lo vaya a decir, pero no importa tanto el principio solo, sino cómo es que este se materializa. Y esto es lo que también terminamos buscando nosotros cuando mencionábamos como uno, a nivel de asimetría, la asimetría se queda reducida más de nuestra parte porque ahora no debes 1 millón y 1000 millones a un solo país, sino que al menos estas cosas están diversas y por lo tanto no estás tan chiquito y no tienes tan poco poder de negociación en contraposición a tus pares que tienen mucho, mucho más dinero. Ahora, hablábamos también de la sostenibilidad. Creo que es muy importante porque es esto lo que materializa los principios, cómo es que la sostenibilidad va a hacer que estos proyectos se puedan situar en el largo plazo. Creo que es mucho mejor porque a través de la simetría que ya habíamos presentado,
distintas, creo que es mucho mejor que yo ahora tengo un dinero que no es vinculante y que por lo tanto yo puedo utilizar de la manera en la que mejor me parezca para poder generar proyectos que sean sostenibles en el tiempo. Porque es que los países tienen incentivos para crear proyectos que sean sostenibles en el tiempo, porque uno, se quiere mantener el poderío que tiene a nivel de Estado, porque dos, también quieren ser competitivos, y quieren ser competitivos es plausible pensar que voy a generar cosas positivas para el país, e incluso aunque estos países fueran tan malos, por efecto embudo se genera una mejor redistribución en nuestro mundo que en el de ellos. Entonces, ¿por qué es que yo siendo país en vías de desarrollo haría esto? Uno, porque veo que mi población se ve más beneficiada, porque también esto es a nivel simbólico, a nivel práctico con la simetría, a nivel práctico también con la clase media, a nivel de empresas. Luego también hago que el Estado se vea mejor, porque de manera simbólica no dependo mucho más de alguien que ya me trató mal muchas veces. Creo entonces que por estos niveles, porque los BRICS no son los malos monstruos que nos habían mencionado, entonces nos hablamos orgullosas de permanecer. Gracias. Al inicio del circuito de debate internacional, todo lo que soy se lo debo a ella, muy triste de que el patriarcado la haya tenido que sacar del circuito de debate, y él será muy feliz de haber venido desde Chile para hablar de Como yo no estudio economía y estudio historia, voy a partir refutando cómo me dicen, no, es que el BRICS no es dominación. A ver, vías de desarrollo no es Latinoamérica. China hizo un proceso de conquista bastante grande en Asia y tiene bastante atrapadito al ASEAN porque tiene capacidad de control efectivo en Asia, porque tiene capacidad de conquista en Asia. Rusia, ¿cómo se llamaba Rusia? Hace unos años se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y parece que tenía a países como Estonia, Letonia, Lituania y a toda Europa del Este bastante conquistadito. Igual tenía, y Sudáfrica también tuvo bastante capacidad de presión en procesos de colonización porque se aliaron con Holanda y luego con Inglaterra, y en segundo porque ahora también tienen bastante controladito el sur de África. El problema es que como creemos que vías de desarrollo es América, pensamos que Estados Unidos es el único malo. Pues no, todos son malos en la historia porque todos son pinches conquistadores. Creo que el elemento de la narrativa es un watch, porque en mi lado están los países latinoamericanos, pero en tu lado está en Asia, en Europa del Este, en África del Sur, en África subsahariana, cuando tenemos los procesos de colonización comunista, en procesos como Afganistán. Creo que eso se da bastante más, de hecho, a nivel cuantitativo numérico solamente de países en tu lado, porque son bastantes más potencias. Creo que el análisis que se hace a nivel de narrativas va para nuestro lado. Ahora que se acabó la historia, me voy, no lo sé. Vayamos entonces al análisis de los otros factores argumentativos que me traen y por qué nosotros ganamos. En primero, demostrar principios básicos. La asimetría no es más o menos en razón de cuánto debo, es porque debo. Da lo mismo si yo le debo poquito o mucho a países como Rusia, China o Estados Unidos, igual como les debo, tienen capacidad de control sobre mí. Y segundo, no le estoy prestando un caramelo. La InfoStrike decía un número con bastantes ceros, que era lo que me estaba prestando el BRICS, sumado a las deudas que ya tengo. ¿Por qué esto es problemático y lo que no entienden? Yo prefiero deberle todo el tiempo a un solo Estado porque es uno, más fácil negociar salir de la deuda, porque solo con uno con el que tengo que negociar, no con varios que por lo demás tienen contradicciones políticas importantes, pero recordemos que Brasil es bastante no comunista y China es bastante sí, que generan razonamientos que conflictúan la capacidad de negociación directa con el BRICS para poder hacer procesos de salida de la deuda, cosa que con el FMI no se da porque pues tengo la capacidad más fácil porque es el país con el que he negociado siempre. Creo que esta es una facilidad importante porque me permite a largo plazo salir de los procesos de deuda, generar procesos de negociación de intereses de manera mayor. Prefiero hacerlo con uno con el que siempre lo he hecho y con el que igual lo voy a tener que seguir haciendo porque pues ya les debo plata, a tener que hacerlo además con otro actor. En segundo me dicen no, vayamos al análisis de los tres razonamientos que sean. Segundo, el InfoStrike también es bastante clarito. Efectivamente no me meto en las políticas públicas, pero el BRICS no es toma plata porque sí, es toma plata porque está enfocado en construcción de infraestructura. ¿Por qué construye infraestructura? ¿Porque me da la gana? No, la infraestructura que se construye Belt and Road de China
China es puertos y construcción de ferrocarriles. ¿Por qué se hace eso? Para abrir el mercado. Primer razonamiento de Bullón. Es malo el FMI porque me hace políticas de apertura del mercado. El problema es que la del BRICS es igual de apertura del mercado a través de métodos de negociación directa, a través de puertos y a través de ferrocarriles. Creo que se genera exactamente lo mismo. No es darte plata para que compres pan, es darte plata para que hagas infraestructura. La que quieras, pero infraestructura. Y ese es un elemento que no han entendido. Por ende, el crecimiento se ve en ambos lados. O es bueno el crecimiento a través de la apertura, ambos tenemos lo bueno, o es malo, ambos tenemos lo malo, porque es para lo mismo. Porque, a ver, razonamiento lógico. ¿Por qué yo como BRICS haría un negocio para que no saben económicamente si quiero que negocien conmigo? Por algo les estoy prestando plata para que después me den cosas a mí. Creo que la apertura económica está en ambos lados, el crecimiento está en ambas partes. Razonamiento importante. ¿Por qué prefiero con el FMI? Porque el FMI tiene incentivos morales para decirme, ¿sabes qué? No quiero tanto negociar contigo. A China, a Brasil, como son potencias de crecimiento de potencia, negocian conmigo igual aunque no les ceda su banco. Pero Estados Unidos sí puede generar represalias porque como no me estás eligiendo a mí a nivel inicial, digo, ¿sabes qué? Como te gusta tanto irme con lo que estoy en guerra económica, te genero mayores presiones o te empiezo a ceder menos plata o negocio de manera más fuerte. Creo que eso es un elemento importante del crecimiento va para nuestro lado. Respeto cultural, falso, señores jueces. Si yo le debo plata a alguien, no le voy a hacer caso a la gente para que haga lo que quiera o hacer lo que ella quiera con la plata, porque necesito hacer políticas que me den rendimiento económico para pagar la deuda. Lo que significa que mi primera prioridad no es el crecimiento de la población, es mi crecimiento económico a como dé lugar para poder pagar la deuda, porque esta deuda crece. Creo que ninguno de los dos lados necesariamente se da un respeto con la cultura. En segundo, porque también está limitado a la infraestructura de mercado. Y en tercero, y esto es súper importante. Voy a hablar. Bien, no sé cómo se va el otro que se llama la caracterización. Creo que en tu mundo entran las empresas transnacionales sin que ellos tengan infraestructura. También los similados para tener una infraestructura, yo puedo negociar una infraestructura. Es diferente porque ahora yo tengo mucha mayor capacidad de acción. En tu mundo la empresa viene y depreda. Es diferente, claro. No, no es diferente, porque yo le doy ya, ok, yo ya tengo construida la mina, pero igual es la transnacional la que la controla, la transnacional la que toma todos los recursos, la transnacional la que se va. El hecho de que yo tenga ese tipo de cosas no necesariamente implica una situación negativa. Caso concreto, Chile. Chile tenía por proceso de nacionalización gran parte de las minas ya construidas y aún así tenemos procesos de transnacionales chinas, por lo demás, que van y depredan el cobre chileno y se lo llevan aunque la infraestructura sea nuestra. ¿Por qué? Porque como la infraestructura ya está, en lo importante para sacar el proceso de mercado y para sacar esos recursos naturales es la inversión que doy después para que esa maquinaria funcione, para contratar gente y para poder transportarla igual. Creo que no necesariamente me da mayor capacidad de negociación tener la infraestructura. Entendemos entonces que como el crecimiento no está y el respeto cultural tampoco, vayamos entonces a la sostenibilidad. ¿Me concedes que entonces los países que ya están dominados, que son de desarrollo, justamente por Chile y demás, posiblemente sí le van a tener que dar al BRICS porque ya están dominados y algo solo llegar al Latinoamérica? No. Me entendió mal el análisis histórico. No es que estén dominados a nivel económico de sus países, es que tuvieron a nivel valórico histórico la misma conquista. Ahora, todo el mundo depende de las potencias de Estados Unidos y la Unión Europea, y por eso prefiero que se mantengan ahí para que estas no se enojen. Última refutación, creemos que el elemento de la sostenibilidad no necesariamente se da por varios mecanismos. Creemos que Sebastián ya les establecía por qué el FMI tiene mecanismos para efectivamente ayudar. Me decían, no, es que aquí tengo más opciones con el BRICS. No tiene que ver con que tenga más opciones. Cuando necesito generar crecimiento económico, es preferible que me digan, ¿sabes qué? Haz A, B o C, o que tenga China me diciendo, mira, haz esto, y tenga Brasil diciendo, no, haz completamente esto otro, y en este proceso de decisión, A, lentitud, B, no necesariamente capacidad de comprensión de cuál de las dos es la mejor para mí. El FMI piensa por mí, me dice, esta es la mejor para ti. En cambio, los otros van a analizar cuáles son los mejores para su sistema de mercado, que no necesariamente es el mío, por ende es más razonable la sostenibilidad acá. Creo que hemos ganado el debate porque los tres razonamientos los hemos creado para la oposición, porque se mantiene la idea narrativa en nuestro lado, porque demostramos por qué el FMI es mejor. Sebastián, de nuevo, muy feliz de debatir contigo, muy feliz de tener a Gregorio, orgulloso de
necesario explicar la dinámica de un banco, cómo funcionan los bancos económicamente, para que este debate tenga un poco más de sentido. Los bancos funcionan bajo dinámicas de obtener recursos a través de los intereses que van generándose en el tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo, en el momento en el cual entra un nuevo actor financiero en cualquier país, una dinámica de bancos ordinarios, lo voy a explicar porque eso sería diferente, los bancos normalmente necesitan, si no tienen competencia, no tienen incentivos para poder ser más atractivos de cara a los demás actores dentro del debate. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué en el caso concreto es tan importante los BRICS y por qué yo como país en vía de desarrollo obviamente quisiera irme con los BRICS? Ni siquiera que sea un incentivo tan poquito, sino obviamente porque sí. En primer lugar, hay que tomar muy claro que ya todos los análisis políticos y económicos señalan de que China en los próximos 50 años, bajo la dinámica de la cual actualmente existe, lo normal es que acabe siendo el gran gendarme del mundo. Y si no lo es, va a ser muy peleado con Estados Unidos. En ese sentido, vemos que la dinámica de Estados Unidos, de que poco a poco se va peleando con su propia gente y China sigue creciendo, me da un incentivo muy grande para una sola cosa. La primera, el FMI, hasta que no vea que hay un cuco que posiblemente le haga el pare, no tiene incentivos para poder tratarlos mejor a los países más pequeños que sistemáticamente los ha oprimido. Posiblemente Jarufe y Tipis nos quieran decir, oye, no, el sistema de opresión va a cambiar porque los BRICS son realmente cucos. Yo voy a explicar por qué por una dinámica financiera resulta muy poco probable que incluso pase eso, no solo por la dominación, sino porque no les conviene. Pero les digo. Sobre la dinámica financiera, ¿podrías explicarnos qué son los Bretton Woods? No, la verdad no, pero si me explicas tú va a ser bien chévere. Ok, listo. El tema es muy sencillo. Estamos en un status quo en donde el FMI sistemáticamente está metido en la política pública de todos los países en vía de desarrollo. Ya lo vemos, por ejemplo, con Perú en el año 92, cuando forzó al Perú a tener que vender todas las empresas de su país en el gobierno de Fujimori, por eso salió la ley de concesiones, porque el Fondo Monetario Internacional fue el que hizo eso, le dijo, tienes que hacerlo porque si no, no te doy plata. Pero ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Históricamente hablando, el Fondo Monetario Internacional ha tenido todos los incentivos del mundo bajo la dinámica gendármica que tienen Estados Unidos y sus aliados para poder inmiscuirse en todos los dinamismos. Tanto es así que la primera pregunta que habría que hacernos para poder profundizar un poco el análisis de la ALCA es ¿yo por qué tendría que invertir en el grupo de países que sistemáticamente han tenido injerencias en muchos países para llevarlos a la quiebra, incluso para posiblemente hasta generar dinámicas de refugiados que me han perjudicado a mí como país en vía de desarrollo, en donde han tenido que venir, por ejemplo, migrantes venezolanos desde que Estados Unidos se ha metido en Venezuela y se ha peleado sistemáticamente ahí? Si yo me veo perjudicado, yo no tengo incentivo para poder hacerlo. Pero no solo eso, y profundizando un poco ya más la extensión. En primer lugar, cuando entra un agente bancario distinto, el otro banco se pone en pilas. Oye, no solo estoy perdiendo un aliado, estoy perdiendo un cliente. Y si voy a perder un cliente, necesito yo pensar más allá de eso, en que necesito recuperarlo y necesito tenerlo cerca a mí. Yo como país en vía de desarrollo, yo tengo que pensar, oye, ¿qué incentivos yo tengo para poder irme al BRICS? Sí, posiblemente hay dinámicas distintas, vamos a profundizar un poco mejor en el análisis que ha hecho Alan. En primer lugar, tengo una perspectiva de Rusia, que en casos particulares sabe cómo manejar ciertas políticas, y en todo caso también tengo, por ejemplo, a Brasil, en los países latinoamericanos que tienen casos más afines al suyo, saben cómo manejar las crisis más internas de su manera. Yo dudo mucho que los BRICS vayan a decir, oye, ¿sabes qué, Rusia, tú te haces cargo de Latinoamérica? No, ya tengo a Brasil, ya hay una dinámica de repartición por todas las partes del mundo. Brasil sabe cómo funciona Latinoamérica, sabe cómo incentivar de una mejor manera la dinámica económica de Latinoamérica, porque a Brasil le conviene que Latinoamérica crezca para hacerla más competitiva y porque al BRICS le conviene, ¿qué cosa? Tener un fondo y una presión frente a los otros cupos que representan el Fondo Monetario Internacional que le han hecho tanto pero tanto daño. Sí, yo entiendo, Fabián, que posiblemente existió una dominación por parte de Rusia y por parte de China con otras partes del mundo. Te lo entiendo y te lo compro, pero el impacto es mínimo a la comparación de cómo el Fondo Monetario Internacional y aliados han repartido el Medio Oriente como les dio la gana y generaron guerras. Es mínima comparación de cómo repartieron África para de esa manera poder generar un incentivo perverso, por ejemplo, en luchas de grupos de etnias, por ejemplo los Hutus y los Tutsis cuando se repartió Ruanda y otros países del mundo. Obviamente el impacto es mínimo, pero lo que sí vamos a tener es que en el momento en el cual vamos a graficar eso, yo país en vía de desarrollo, en el momento en el cual yo opte por el Fondo Monetario, por el BRICS, lo que va a pasar es lo siguiente. No es que la represalia va a ser que el Fondo Monetario Internacional me haga frente o me vaya a mandar al diablo y me diga, oye, si es que tú haces eso, yo no voy a estar contigo. Es una completa mentira, porque Estados Unidos al día de hoy se muere de miedo de que poco a poco va perdiendo poder en el mundo. Y como va perdiendo poder en el mundo, necesita darle más incentivos a los países en vía de desarrollo.
que antes los vio como los perdedores, como los no los necesito, es que bajo esta dinámica, desde el momento en el cual yo como país en vía de desarrollo voy donde los BRICS, le estoy mandando el mensaje a Estados Unidos de que tú me necesitas. Y porque tú me necesitas, no te puedes quedar, porque no puedes quedarte de brazos cruzados, porque los incentivos que tienen para que los países en vía de desarrollo es mucho más grandes. El problema con ese tipo de razonamiento es que Estados Unidos no solamente piensa de manera racional, por eso estaba intentando bloquear a cualquier persona que negociaba con Corea del Norte, que fueran sus mejores amigos, porque piensa de manera irracional. Ok, pero es que este caso no es Corea del Norte porque esto no es una guerra nuclear, básicamente eso es un tema económico en donde realmente los incentivos que yo puedo tener como país en vía de desarrollo es, oye, China actualmente me compra mucho cobre, como posiblemente es el caso de Chile. Sí, posiblemente lo que va a ocurrir es que cuando yo siga yendo a Chile, para que Estados Unidos no pierda poder, es que le ofrezca un mejor precio a Chile para de esa manera poder captar mercado. ¿Ven cómo la dinámica de competencia realmente funciona? Desde el momento en el cual yo le doy incentivos al Fondo Monetario Internacional para que adecue mejor sus políticas, como por ejemplo, no me intervengas para que te convenga, sino al contrario, mira, el BRICS me está dando libertad. Si el BRICS me está dando libertad, ¿yo por qué me iría contigo? Al menos él me está dando incentivos para posiblemente yo seguir ahí y hacer las cosas porque confíe en mí. ¿Puede tener incentivos perversos? Por supuesto que sí, se los compramos y los poseemos. Pero es que al país en vía de desarrollo no le importa eso. Le importa que confíen en él y no lo traten como el underdog que sistemáticamente lo han tratado. Al menos el BRICS me da la oportunidad de poder crecer. Sí, posiblemente China y posiblemente muchos de esos países están dominando gran parte de Asia. Ok, posiblemente sí. Como posiblemente también lo está haciendo Estados Unidos con gran parte del mundo. Pero en los países que posiblemente no existe ese dominio porque sí se tienen repartidos en el mundo, yo como esos países en vía de desarrollo, posiblemente sí necesito tener un incentivo para poder paliar este escenario en donde yo no tengo posibilidad de desarrollo como tal y que dependo solo de uno. Sí, en la comparativa tenemos, yo país en vía de desarrollo que estoy como que, ¿a dónde voy? Porque los países en vía de desarrollo que no tienen opciones no entran en este debate porque obviamente tienen peores condiciones. Pero los países que sí forman parte de este debate tienen incentivos para que, uno, para que los underdogs. Dos, para que el Fondo Monetario Internacional se dé cuenta que me necesita. Tres, para que de esa manera haya un mayor crecimiento libre sin tantas opresiones. Por todo lo dicho anteriormente hemos demostrado la lógica de incentivos, la lógica bancaria, la lógica del interés y la lógica de una competencia como mecanismo de gestión de conocimiento. Por todo lo dicho, gracias. Abrir la puerta del BRICS es cerrarte muchas puertas que vas a necesitar para poder salir de su desarrollo si eres un país en vías de desarrollo. Comencemos primero con refutaciones que van a servir para nuestra construcción lógica. Primero sobre el know-how. Creemos que si bien tenemos una diversidad de opciones dentro de los BRICS, seamos sinceros, son alternativas que tienen menos certidumbre que el camino seguro que nos propone el Fondo Monetario Internacional, que es básicamente el camino que Estados Unidos ha tenido para sacar a países como Chipre de la crisis, para que Grecia no tenga que sufrir mucho más de lo que sufría en ese momento. Es un camino que es mucho más seguro. La diversidad no importa si es que al final tengo resultados menos buenos de los que podría tener si es que me mantengo por el camino seguro. Pero vayamos a responder algo mucho más fuerte. Analicemos cómo son actualmente los países que componen el BRICS y por qué la confianza financiera que esta institución tendría hace que nosotros como país no debemos confiar en él. Porque autonomía no es solamente ausencia de coerción. Autonomía también es que yo pueda sostenidamente decidir, no que tenga una deuda que no pueda pagar, no que tenga una deuda que va a condicionarme, no que las reglas del juego no estén claras. Bien, primero tenemos a Brasil, que post-Odebrecht está básicamente sometido al caos político. Tenemos a India, que también tiene una crisis política por Narendra Modi. Tenemos a Rusia, que crece menos del 1% al año. Tenemos a China, que básicamente está perdiendo la guerra comercial. Y bueno, ahora tiene el coronavirus, lamentablemente, ¿no? Pero el punto aquí es que son países que actualmente no están pasando por su mejor momento. Por tanto, los términos que nos vayan a poner para cobrar nuestros intereses probablemente vayan a ser más altos que los del Fondo Monetario Internacional. Por una simple razón. El Fondo Monetario Internacional tiene una mayor capacidad de respuesta a este tipo de mecanismos porque no está
compuesto solo por unos pocos países, sino tiene una gran cantidad de países que les da solvencia económica. Y nosotros como un país en vías de desarrollo, antes que dar un paso hacia el vacío, preferimos dar un paso hacia un futuro mucho más seguro, que es el que nos garantiza el Fondo Monetario Internacional. Expliquemos incluso cómo es que las reglas del juego, en primer lugar, están mucho más claras desde nuestro lado que desde el lado del gobierno. En los BRICS, básicamente, las reglas del juego, es decir, los términos en los que nos dan los préstamos y cuánto nos van a cobrar de intereses y en cuánto tiempo nos van a cobrar, depende mucho casi del estado de ánimo de esos países principales. Mientras que desde nuestro lado tenemos una tradición y legado institucional histórico que es el mismo desde hace décadas. No tenemos los términos de intercambio extremadamente claros y por tanto vamos a estar mucho más seguros de cómo afrontar si algo sale mal. Pero incluso supongamos que sale mal desde nuestro lado y desde su lado. ¿En qué mundo tenemos más capacidad de poder presionar? En un mundo donde estamos obteniéndole a una coalición de casi autocracias como China, como India, como Rusia, o desde donde le debemos básicamente al mundo libre. Probablemente sea mucho más probable, es mucho más probable que nosotros podamos presionar mediática políticamente a Europa, a Estados Unidos. Tendrían que probarlo porque a China le importa más la opinión pública que a los Estados Unidos o a Europa. Ahora, continuemos con la extensión. Todavía no. ¿Cómo es que funciona este mundo de la infraestructura? Fabián ya nos decía que hay cuestiones históricas detrás, pero creemos que lo más importante es impactarlo en el hoy. Por ejemplo, Angola básicamente le debe muchísimo dinero a China porque la mitad de sus carreteras fueron asfaltadas por China. ¿Cuál es el problema? Está bien, en el papel no voy a intervenir en tus políticas, pero sé que estás desesperadamente debiéndole dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues muy fácil. Puedes darle algún beneficio arancelario que probablemente sea injusto a cambio de que te perdone por un tiempo esta deuda, o puedes darle en concesión la carretera y yo voy a comenzar a cobrar impuestos altísimos, cosa que no haría nunca el Fondo Monetario Internacional, porque sus políticas no tienen ese nivel de invasión, a menos que lo desconozcas, Guillermo. Continuemos con la refutación, la construcción. Hay un punto súper importante de por qué es tan relevante que el Fondo Monetario Internacional sí sea muy estable, pero más que eso, cómo es que no te cierra las puertas que se te cierra irte en el BRICS. El Banco Mundial básicamente es la institución hermana del Fondo Monetario Internacional que surgieron a partir del Bretton Woods. Además, la OMC está intrínsecamente relacionada con el Banco Mundial, básicamente porque los acuerdos bajo los que se crearon tienen similitudes entre los países firmantes y entre los acuerdos a los que se van a llegar luego. Es decir, ¿por qué hay tantas chances de que estas puertas se te cierren cuando apruebas el BRICS? Porque hay tensión internacional. Framing es súper importante dentro del debate que no ha salido hasta este punto. No es que abrir esta puerta es simplemente como estar en el cine y cambiarte de una película a otra. Tiene consecuencias súper importantes políticamente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere que te vayas a este lado. Porque el bloque de los Estados Unidos tampoco quiere que te vayas a este lado. Y por tanto, ¿en qué mundo tengo más know-how? ¿En qué mundo tengo más posibilidades de poder salir adelante, afrontar las crisis? En un mundo donde tenemos a países que están actualmente pasando por un momento súper duro económica, política y socialmente, que probablemente tengan alternativas que la misma evidencia nos demuestra que no han sido suficientes para que ahora no tengan que sufrir tanto, o desde nuestro lado donde sí tenemos más certidumbre de que va a poder suceder, e incluso si no sucede, el Fondo Monetario no nos va a estrujar como si lo podría hacer las BRICS, no solo porque las reglas de juego no están claras, sino porque las necesidades de los países que integran este bloque son las que condicionan estas reglas de juego. Dime. Bien, independientemente que no te preste el país sino el banco, entonces me aceptas que ya el país antes le prestaba. Prefiero que sea el banco que tiene una política diferente. Creo que es mover la caracterización demasiado, decir que no, que todo va a ser desastroso, simplemente... No, Jorge, lo que yo te estoy explicando es por qué las características particulares de esos países hacen que el mismo banco tenga condiciones bastante nefastas para este tipo de países, porque ya les explicaba lo de las reglas del juego, ya les explicaba cómo es que la estabilidad financiera que podría tener el BRICS no se compara con la estabilidad financiera que tiene el Fondo Monetario Internacional. Último punto de análisis súper importante. Tenemos bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos el Banco Africano de Desarrollo, tenemos el Banco de Desarrollo Asiático. ¿Por qué esos actores son importantes? Porque el BRICS es un bloque que quiere básicamente ser un bloque hegemónico dentro del mundo. Es decir, no le conviene que haya pequeños bloques regionales que puedan salir adelante. ¿Cuál es el problema con esto? Que esos pequeños bancos, bueno, que no son tan pequeños, ¿no? Pero son bancos significativos, básicamente están en contra de ese tipo de medidas. Entonces, cuando tú entres a los BRICS, lo que vas a originar es que también se te cierren las puertas de los bancos de desarrollo regionales o locales, porque hay incentivos políticos detrás que motivan a que esos países no quieran seguir fortaleciéndose.
Nosotros creemos que lo que les hemos probado es, en primer lugar, cómo es que nuestro país, por nuestra propia característica económica, no está suficientemente solventado como para poder afrontar un cambio de reglas de juego, y sobre todo, si es que estos países entran en una crisis económica o en una crisis política y nos estrujan, tampoco vamos a poder responder a eso, porque básicamente estamos aún en desarrollo, necesitamos solvencia, seguridad, necesitamos al FMI. Gracias. La Cámara Baja de Oposición nos viene planteando que los BRICS en realidad vienen a ser un plan de banco completamente improvisado, que en realidad no tiene planificado qué tasas de interés va a poner a la gente. Entonces que de pronto, porque estos países tienen muchísimos problemas, las tasas de interés que les van a poner a estos países desde el desarrollo van a ser altísimas. Para empezar, ya desde Guillermo se veía, desde el único discurso desde el que se viene diciendo esto, cómo es que en realidad funciona un banco. Un banco que quiere empezar a funcionar bien desde el comienzo. ¿Eso para qué necesitan? Personas, países que lleguen y les pidan préstamos. Es completamente poco intuitivo pensar, incluso desde la propia explicación que nos viene diciendo Guillermo, que un banco llegue con un plan completamente improvisado. Si estos países y tantos países con culturas tan diferentes, con ideologías tan diferentes han llegado a unirse para precisamente hacer un banco, es porque no tienen la cosa absolutamente nada improvisada y conocen muy bien cómo es precisamente que tienen que hacer para que este banco funcione correctamente. Ya Guillermo les venía diciendo que para que un banco funcione bien correctamente y desde el comienzo necesita ser competitivo con otros bancos. Es completamente poco intuitivo pensar lo que nos viene diciendo la Cámara Baja de Gobierno, que va a llegar este banco nuevo, que lo primero que necesita es países que lleguen a pedirles préstamos para poder tener un buen ingreso inicial y que les pongan tasas altísimas. ¿Por qué? Tasas de intereses altísimas. ¿Por qué? Porque simplemente nadie va a ir y todo el mundo va a terminar prefiriendo el FMI. Tú, para ser competitivo, tienes precisamente que ponerte a la par y lo más intuitivo en realidad es pensar que los BRICS van a terminar teniendo tasas de interés muchísimo más beneficiosas para estos países en vías de desarrollo que lo que precisamente necesitan por la propia caracterización y algo que ya hemos quedado todos en este debate, que necesitan precisamente endeudarse menos y menos. Ahora, ¿qué era lo que nos venía diciendo Guillermo? Que este banco está empezando y tiene muchísima menos trascendencia ahora que el FMI, los BRICS. Entonces, ¿qué es lo que necesita precisamente? Ganarse la confianza de los demás países y ganarse a los demás países para que estos vengan y les pidan los préstamos a los BRICS. ¿Qué diferencia hay entre los BRICS y el FMI? Ya lo venía diciendo Guillermo, es que el FMI no es que necesita captar a más países a la misma medida que lo necesita el BRICS. El FMI, a diferencia de los BRICS, tiene muchísimos países. Para el FMI, un país en vía de desarrollo termina siendo una simple pieza, un simple peón, y un simple país a que yo le puedo poner una tasa de interés y lo puedo seguir endeudando. ¿Por qué? Porque lo único que quiero sacar de él es precisamente todo el dinero posible. En el BRICS, que recién está comenzando y necesita ganarse esos países, porque es lo que necesita para crecer bien, lo último que va a hacer es intentar sacarles hasta la última gota y hasta el último centavo que tengan estos países. Porque para los BRICS, estos países en vías de desarrollo
que luego va a ser competencia mía porque tiene exactamente mi misma industria. Prefiero darle plata a quienes van a ser mis compradores después, que son el FMI, la Unión Europea y Estados Unidos, una cosa que jamás ha sido refutada por gobierno. En realidad eso no funciona de esa manera. Yo prefiero mil veces, incluso por propia empatía de un país en desarrollo que en realidad está harto de estos países que se quieren aprovechar de los países más pequeños, por propia empatía yo simplemente prefiero darle ese dinero a un país que empezó de la misma manera que yo para que pueda seguir creciendo a la misma medida que yo podría estar creciendo. Vemos cómo es que en realidad eso en realidad no es lo que va a pasar. Ahora, otra cosa que nos venía diciendo Guillermo es que en realidad, ¿en qué mundo este país en vía de desarrollo va a generar mayores beneficios? En un mundo donde se genera precisamente esta competencia entre los dos bancos. En un mundo donde puedo sacar el mayor provecho de lo que te pueden llegar a dar estos dos bancos. ¿Por qué? Porque el FMI se va a ver en la encrucijada de yo ya no tengo el mismo poder sobre los demás países, sobre este país en vías de desarrollo que antes para mí siempre significa un peón, ahora lo estoy perdiendo. Entonces en ese momento es en el que el FMI comienza a dejar de considerar a estos países en vías de desarrollo simple peones y piezas pequeñas porque considera que los puede perder y comienza a darse cuenta que en realidad todas las tasas de interés y todo ese dinero que al máximo yo le podía sacar simplemente va a quedar en nada porque lo estoy perdiendo, porque hay otro banco que le está ofreciendo una tasa de interés que lo favorece mucho más. Es en ese mundo en el que en realidad se genera esta competencia entre los dos bancos y es en este mundo donde en realidad tú a un país ya no simplemente te tienes que subordinar a lo que te van diciendo y a las tasas de interés altísimas que te pueden poner, sino que incluso tienes para escoger entre las tasas que te va a dar el BRICS, que como ya expliqué antes, tiene los mayores incentivos para dar las tasas de interés más favorables para estos países y un interés de estas tasas de interés que van a disminuir del FMI. ¿Por qué? Porque va a iniciar esta competencia entre el BRICS y el FMI para poder ganarse estos países. No, gracias. Ahora, nosotros nos sobreponemos a nuestra alta porque es que en realidad ellos nos traen muchísimos argumentos y muchísimas cosas a favor de los países en desarrollo, pero ninguno de esos argumentos ni ningún argumento que nos viene planteando ni ninguna otra cámara llega a tener sentido sin la explicación que nos trae recién Guillermo de cómo es que en realidad funciona y cuál es el verdadero interés y cuál es el verdadero incentivo de los bancos para generar estas tasas de interés y para llegar y querer ganar a estos países en vías de desarrollo. Es desde Guillermo también que se explica muchísimo más cuál es en realidad el propio incentivo de los países en vías de desarrollo y no simplemente se lo analiza desde la óptica que nos viene planteando toda oposición, sino que Guillermo nos explica muchísimo más cómo es que en realidad este país en vía de desarrollo puede llegar a analizar en realidad entre dos opciones, algo que no se da desde su lado de la cámara, y vemos desde Guillermo que en realidad de toda la explicación que viene trayendo nuestra alta llega a ser impactada y llega a ser explicada muchísimo más. Entonces, desde nuestro lado, ¿qué tenemos? Que en realidad este país en vía de desarrollo va a llegar a tener beneficios tanto de poder escoger en realidad, de tener menores tasas de interés. ¿Por qué? Porque se explica en realidad cuáles son los el verdadero motivo por el que estos bancos buscan cuál es el verdadero mecanismo de estos bancos para en realidad querer ganarse a los países en vías de desarrollo. Bueno, no tengo nada más que decir, solo agradecerle a Guillermo por toda la paciencia que me tengo en este torneo, por todo lo que me ha enseñado todos estos meses y a toda mi familia Soda que me apoyó.
Tercero, apertura. Creo que hay mucha mayor confianza cuando explicamos cómo hay una trayectoria de más de 50 años que respalda a una de las entidades. No solamente la trayectoria, sino también los casos de éxito. Si eso no es suficiente para creer que van a ganar, creo que también el hecho de que tengan posibles conexiones internacionales y constantemente han estado en la hegemonía mundial, lo puede ser más plausible que no pierda económicamente en una situación de crisis, hace mucho más posible que hoy confíen en esos países. ¿Por qué me importa tanto la confianza como un país pequeño? Justamente porque mi economía es frágil, está en alza. Por lo tanto, si se va a caer la economía mundial, creo que se caiga en el bloque correcto. Es decir, el bloque que tiene, digamos, las condiciones internacionales con la OMC, que tiene las condiciones, por ejemplo, con el Banco Mundial, que tiene las condiciones con el hegemón Estados Unidos, que es, por ejemplo, quien decide la moneda actual, que es el dólar, etc. Y que como estamos muy comparativos. Si China, como ya explicaba Tipis, ha caído en una situación de tanta crisis solamente por un tema con la guerra comercial o con el coronavirus, porque su economía ha frenado considerablemente, eso demuestra que no tiene tanta confianza o no tiene tanta posibilidad de rescate como si tiene, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Europea. Creo que el criterio de confianza entonces me hace creer que es mucho mejor seguir adelante. ¿Por qué creo que el criterio de confianza es el más importante del debate? Porque incluso si asumimos que vamos a perder parte de lo que creemos de la decisión política, creo que la decisión política sea supeditada por lo económico. Es decir, creo que mientras más riesgo económico tenga, más posibilidades tengo de que la población se levante y que haya más crisis política. Entonces creo que mucho se preocupa la confianza porque el tema de soberanía política que sepamos que podemos perder. Segundo, capacidad de fiscalización. Soy un país pequeño que está justamente derrotado por las grandes industrias. Creo que me importa muchísimo más de una capacidad de fiscalización internacional. Ok, entendemos que puede sonar guay, que son grandes hegemones. La gran diferencia es que el FMI trajo una sociedad libre con medios de fiscalización mucho más posibles. Si no te gusta, Guillermo, probablemente no te gusta que está, por ejemplo, libre competencia, organizaciones de mercado, protestas masivas o incluso organizaciones internacionales o justamente medios masivos que puedan denunciar. Incluso es marginal, igual es mucho más importante, creo que conocer con países que tienen la plausibilidad o la potencialidad de ser fiscalizados, a países que directamente no lo hacen porque, uno, tiene un historial de no respetar tratados internacionales, segundo, tiene un historial, por ejemplo, de destrozar derechos ambientales, tercero, justamente porque están condicionados a dictaduras o, digamos, a crisis políticas muy importantes. Capacidad de fiscalización también va para la Cámara. Tercero, apertura, y ese es un punto que va muy relacionado con el primero. Yo como país, digamos, pequeño, tengo que abrir muchísimo más para yo poder exportar materias primas probablemente. En su lado de la Cámara tengo un grupo muy pequeño de personas con el que realmente no puede exportar. En mi lado de la Cámara tengo no solamente la mayoría de países, sino también las organizaciones internacionales. Ahora, vean la comparativa. Muy probablemente, si yo rechazo el FMI y me voy con el BRICS, probablemente por cuestión de tensión internacional, el FMI no me quiera más, no me quiere invertir. Pierdo muchísimos países. O ustedes nos dicen que el BRICS está necesitado. Pues asumiendo que yo digo el FMI, quizás el BRICS siga negociando conmigo, porque estamos necesitados porque no tiene países suficientes. La comparativa es que si yo dejo el FMI, ya no soy un solo peón más, como ellos nos dicen, probablemente ya no se interese tanto apoyarme. Ellos tienen que decir, ahora vamos a las posiciones directas. Primera posición, el tema de China como hegemón, ya se refutó con que China tiene mucho más posibilidades de estabilidad que Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de la intervención, creo que es un momento exclusivo. Creo que China, y digamos países como Rusia, que tienen perfectamente, por ejemplo, en Crimea o en China, no es digamos, perdón, en suelo asiático, no es comparativo. Ahora, el punto de Estados Unidos y los peores, que es muy importante. Creo que ahí nos dice, un nuevo banco tiene que darte tasas de intereses bajas, como un análisis económico. Gran problema, incluso mientras son tasas de intereses bajas, lo que tiene la capacidad de enganchar de proyecto a proyecto. Eso ya le explica a Tipis cuando te dice, te hago justamente una carretera, te hago una cosa nueva y luego constantemente es ahí cuando te endeudo como el caso de Angola. Y es ahí cuando literalmente te construí la mitad de tu infraestructura que literalmente tienes que someterte a lo que yo decida. Creo que la comparativa es que probablemente la diferencia es que el FMI tiene una trayectoria que lo hace fiscalizable, un historial justamente de cómo opera, por lo tanto es mucho más certero cómo se va a actuar en la comparativa a cómo podría actuar, por ejemplo, el FMI. Creo entonces que la capacidad de factibilidad es mucho mejor de nuestro programa de la Cámara, porque digamos, ese mecanismo es mucho mejor. Sobre todo porque los países como el FMI están más supeditados a acuerdos y tienen una tendencia mayor a justamente respetarlos considerablemente. Vamos a ver, Alta, dime. Bien, no te... Todo el caso de la oposición se basa en que el FMI y todos esos países no cierran las puertas. Es incoherente pensar que lo van a hacer porque viven de estos préstamos. Por lo tanto, todos los bancos existen. Hay un gran problema. Ya explicamos en la caracterización cómo los créditos del FMI son comparativamente mucho más grandes. Sería que no probó por qué la mayoría de países se iría para que si el FMI no tendría un incentivo a cerrar las puertas. Si es un solo país o solamente dos países, probablemente el FMI no tenga un interés suficiente para generar incentivos. Creo que es mucho más probable que más bien utilicen sus medios de coacción constantes, como ya explicó Tipis, como por ejemplo cerrar puertas, aumentar aranceles y así decirte, te queriste ir, mira lo que has hecho ahora luego ven y ruégame. Creo que esto es mucho más fácil porque el poder que ya acumuló el FMI es mucho más fuerte, que no necesita ceder
ante un país y no coaccionarlo directamente. Creo que es un punto muy importante y ahí coloquemos la exclusividad. Vamos a recuperar ahora la Cámara Alta. El tema del know-how es muy compartido. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la Cámara, él tiene un incentivo para que el nuevo país no se caiga a la quiebra porque se vería mal internacionalmente. Entonces, probablemente las asesorías que tenga el FMI son o gratuitas o son indirectamente implantadas. Porque quieren manipular mi economía, quieren manipular lo que sea. Eso los hace como obligar o los obliga justamente a tener que darme asesorías gratuitas. Pero la Cámara tenemos que gastar mucho más por asesorías privadas que no son tan confiables como tiene la trayectoria que tenía el FMI. Segundo punto, el nuevo invasor. En su la Cámara que nos invade porque nos quieren decir que son guachos, son invasores que uno, no tienen la confianza por ser en política. Dos, no tienen un respeto por la democracia, por el medio ambiente, como ya vimos históricamente. Tres, justamente no tienen la capacidad de institución tan fuerte que tiene el FMI. Comparativamente prefiero estar sometido por Estados Unidos y que sometido por Estados Unidos que por este país que recién está en una situación inmediatamente estable. Ahora, vamos con el punto de los productos locales. Justamente bajo la lógica de TPIs, de cómo es que hay una conexión internacional muy fuerte y cómo esta conexión internacional no depende de que un país se vaya o no y probablemente se cierre en ese caso, es ahí cuando perdemos, por ejemplo, la capacidad justamente de exportar nuestros productos. No como los países, por ejemplo, como Perú, que crecieron internacionalmente, consiguieron teles con Estados Unidos que deben exportar todos sus productos porque saben que la economía es estable para que pueda mantenerse a largo plazo. No me queda claro por qué los productos locales no parecen invadidos. Las transnacionales se vuelven a operar en otros países, pero la potencialidad de estas transnacionales no me quitan todo porque yo puedo invertir en economías estables en mayores países y en bancos pequeños como el Banco Interamericano o el Banco Africano, está solamente nuestro lado de la Cámara por la red económica que tenemos justamente en ese punto. Creo entonces que la soberanía ya está derrotado porque no tiene una tan importante como si la estabilidad económica, porque incluso los países que están en crisis política actualmente por el sistema neoliberal como Perú o Chile sostienen medianamente o pueden subsistir porque tienen una economía fuerte, pero aún están conectados con el FMI, pero aún están directamente relacionados con estas empresas. Creo entonces que incluso la peor que tenemos una crisis política podemos sostener porque tenemos un colchón económico que es la contexto justamente del FMI y lo que representa. ¿Por qué creo que le ganamos a nuestra alta? Creo que explicamos mucho mejor cómo se funciona justamente el FMI actualmente, cuáles son sus métodos para, digamos, atraer a la gente y para castigar a la gente que se va, algo que le faltaba a nuestra alta, los solos que los castiga. Creo que explicamos mucho mejor cómo es que la capacidad de fiscalización es exclusiva del FMI, cómo los perjuicios, por ejemplo, de falta de fiscalización, falta de dictadura, lo que sea, son exclusivos de este lado de la Cámara. Creo que explicamos mucho más el análisis de por qué la posibilidad de la trayectoria histórica del FMI nos conviene como un país pequeño antes que la posible idea del BRICS. Gracias.